El millonario se sorprende al descubrir el verdadero motivo de la mendiga limpiando su oficina. Era un día cualquiera en la gran ciudad, con su ruido incesante y su caos habitual. Sin embargo, dentro de los lujosos muros de la oficina de Raúl Martínez, un magnate de la construcción, algo no encajaba. Aquel lugar, una sinfonía de elegancia con muebles de caoba, ventanas que filtraban la luz dorada del mediodía y una vista que distraía incluso al más concentrado. Se encontraba en un estado de extraña conmoción. ¿Y quién era la provocadora de esta inquietud? Una figura diminuta, una mendiga que en lugar de estar en la calle, se movía por el espacio como si fuera la dueña del lugar. Raúl había llegado para revisar unos contratos, pero al abrir la puerta, se detuvo en seco. Allí estaba ella, con su cabello enmarañado y ropas raídas, arrodillada, mientras limpiaba meticulosamente el suelo con un trapo desgastado, como si estuviera realizando una ceremonia sagrada. Su actitud se decían. Un silencio pesado se acumulaba en el aire, solo aligerado por el rasguño del trapo en el suelo. Las paredes parecían escuchar también. El ambiente estaba cargado de curiosidad y desdén a partes iguales. Raúl, confundido, notó un destello en los ojos de la mujer, un brillo que hablaba de secretos que ella no quería soltar. Se acercó un poco. El aroma a polvo mezclado con el sudor le resultaba peculiar, casi encantador a su manera. ¿Qué podía tener una mendiga que pudiera llamar tanto la atención? Su mirada, de una intensidad impar, parecía ir directo al alma, desnudando pensamientos que Raúl ni siquiera sabía que tenía. Mientras la mujer seguía limpiando, comenzó a murmurar palabras incomprensibles. De pronto, el millonario sintió un escalofrío en la espalda, como si la sala misma se encogiera. Había algo sobre esa limpieza metálica, como si estuviera limpiando no solo el suelo, sino también algo más profundo, algo que Raúl no entendía del todo, su propia vida est. La tensión se palpaba en el aire, un hilo fino que podría romperse en cualquier momento. Antes que Raúl pudiera articular una pregunta, la mendiga levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. La sala se detuvo. Un instante eterno pasó, como si el tiempo hubiera dejado de existir. En ese parpadeo, Raúl vio un destello de desesperación, pero también un rayo de esperanza. ¿Qué había más allá de esa oficina pulcra y ostentosa? ¿Por qué estaba allí? ¿Realmente? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarte de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El instante era eléctrico. Raúl y la mendiga se miraban. Sus ojos se encontraban en un abismo lleno de promesas y misterios. Pero en ese momento de conexión, el sonido sordo de un golpe resonó desde la puerta principal de la oficina. Con un estruendo, un hombre entra, visiblemente agitado.
La puerta se golpea contra la pared con tanta fuerza que todos dan un salto. El hombre, con un abrigo desgastado y un rostro demacrado, alza la voz. «Raúl, necesita salir ahora. Es urgente». La sala se queda en silencio, como si el aire se hubiera detenido. Todas las miradas se centran en la figura imponente de aquel desconocido. Raúl siente un nudo en el estómago. ¿Qué podría ser tan crítico que interrumpiera este momento? Aún así, mantiene la mirada fija en la mendiga. Ella, en contraste, parece serena, casi como si ya supiera lo que vendría. «¿Qué pasa, Javier?», pregunta Raúl, tratando de mantener la calma. Pero la mirada de Javier, mezcla de pánico y desesperación, no deja lugar a dudas. «Tu familia están en peligro. Tienes que irte ya». Raúl siente que la sangre se le enfría, que cada palabra de Javier le lanza un golpe directo al corazón. La mendiga, ahora de pie, avanza unos pasos. Su expresión cambia. Sus ojos reflejan una preocupación que antes no había mostrado. «No te vayas aún», murmura con una voz que de repente suena profunda y conocida. La audiencia en la sala se murmuran entre sí, el nerviosismo palpable. El caos interno de Raúl se expande. La familia, su familia. ¿Qué podría haber sucedido? La imagen de su esposa y sus hijos le asalta la mente. Pero él no puede moverse. Está atrapado entre el deseo de protegerlos y la extraña atracción hacia aquella mujer que parecía saber más de lo que mostraba. «Raúl, escucha». Javier lo saca de sus pensamientos. «No hay tiempo para explicaciones. El contrato que firmaste sobre el terreno en los suburbios. Hay quienes no están contentos. Han llegado amenazas. Tienes que irte ahora». Su urgente llamada trae consigo el eco de lo que parece ser un secreto muy oscuro. En ese instante, la mendiga se acerca aún más. Sus ojos se intensifican y lo que antes eran destellos de desesperación ahora parecen cargas de conocimiento. «Tu vida está en juego, pero hay algo que necesitas saber». Las palabras se congelan en el aire, como si hicieran eco en la sala. «¿Qué sabes de mí?», pregunta Raúl, el enfado disimulando el miedo. Sin querer, se siente expuesto. La verdad siempre se encuentra detrás de la mentira. Pero ¿qué culpa podría tener esta mujer en su tormenta de problemas? Ella se acerca aún más, susurra algo al oído de Raúl, justo cuando un fuerte estruendo resuena fuera de la oficina. Un grupo de hombres entra, sus rostros oscuros y amenazantes, gritando órdenes. La sala se llena de gritos y caos. Raúl siente cómo el tiempo se acelera. El miedo le aprieta el pecho, un torrente de adrenalina recorre su cuerpo. Sin embargo, en medio de la conmoción, la mendiga le sujeta el brazo con firmeza. «Escucha, sabes más de lo que crees. Tu familia y yo estamos conectados de una manera que no imaginas». Raúl siente que el suelo se abre bajo sus pies. Todo lo que sabía, su mundo ordenado, estaba a punto de cambiar por completo. En el tumulto, entre gritos y empujones, se da cuenta de que no solo enfrentaba un problema externo, algo dentro de él también estaba a punto de quebrarse y revelarse. ¿Qué secreto tan oscuro podía llevar consigo esa mujer que ahora se volvía la única esperanza en medio de la tormenta? La tensión se intensifica y Vinicio, uno de los hombres que entraron, señala a Raúl con un dedo tembloroso. «Ese es él. Atrápenlo». El corazón de Raúl late desbocadamente mientras su mente busca una salida. Un solo pensamiento se repite. Todo lo que creía conocer estaba a punto de explotar.
Y la verdad podría ser más devastadora de lo que jamás imaginó. El caos estalló en la oficina. Raúl se quedó paralizado, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Los hombres que entraron eran como sombras, figuras imponentes que arrastraban consigo una carga de amenazas y peligros. La tensión era palpable. El aire, denso como una tormenta, vibraba con gritos y desesperación. Raúl miró a la mendiga, cuya presencia siguió siendo una extraña mezcla de calma y misterio. ¡Atrápenlo! El grito de Vinicio resonó. Sus ojos oscuros buscaban a Raúl como si fueran cazadores, buscando a su presa. Raúl dio un paso atrás, el pánico apretándole la garganta. Su mente luchaba por encontrar una salida. Esa conexión que había tenido con la mendiga, ese instante en el que todo se había detenido, parecía ahora tan lejano, casi un sueño. ¿Qué sabía ella? ¿Qué había detrás de sus ojos que gritaban secretos? La mendiga, con una serenidad inexplicable, lo miró y le hizo un gesto con la mano. «Confía en mí», murmuró. Su voz, normalmente temblorosa, ahora sonó clara y fuerte. «Tu vida está en juego y puedo ayudarte, pero necesitas escucharme». Los hombres avanzaron, integrándose en el caos, mientras Javier, el asistente de Raúl, intentaba interponerse en el camino de los atacantes. «¡Alto! ¡No pueden hacer esto!», gritó. Pero sus palabras se perdieron en el ruido. Raúl sintió el sudor acumulándose en su frente. Su corazón galopaba. «¿Qué quieres de mí?». Antes de que alguien pudiera responder, uno de los hombres invasores, un tipo robusto con cicatrices en la cara, se abalanzó sobre Raúl. Gritó algo incomprensible, pero Raúl nunca tuvo la oportunidad de escuchar. En un giro de la mano, la mendiga lo sujetó. Sus dedos eran firmes como los de un ancla, llenos de una energía desconocida. Raúl se sorprendió por la fuerza que emanaba de ella. En un abrir y cerrar de ojos, la mendiga empujó a Raúl hacia un armario cercano, cerrándolo detrás de ellos justo cuando el caos estalló. Los gritos y golpes se escuchaban claramente afuera. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hicieron esto?». Raúl se sentía atrapado entre la desesperación y la necesidad de entender. La mendiga lo miró a los ojos, y por un momento todo ese ruido se desvaneció. «Tu familia está en peligro porque tú firmaste un contrato que no debiste. No eres solo un empresario. Estás rodeado de enemigos que buscan tu caída. Pero eso no es todo». Las palabras de ella eran pesadas, como si cada sílaba tuviera su propio peso. Raúl, confundido y aturdido, la interrumpió. «¿Qué significa eso? Dímelo todo». Pero ella pareció vacilar por un instante, como si su propio secreto estuviera a punto de revelar algo que cambiaría todo. Las puertas del armario vibraron con fuerza. El sonido de los hombres buscando a Raúl resonaba en sus oídos. La mendiga miró a su alrededor, su rostro sudoroso y ansioso. «Hay algo que no te he dicho. Yo». Su voz se cortó. «No soy quien parezco. Soy tu madre». Raúl sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras retumbaron en su mente como un... «Oh, escucha. Te he estado siguiendo desde que naciste. He estado en las sombras y ahora ellos han descubierto quién soy. Tus enemigos son también los míos. Fue un error pensar que puedo salvarte sin revelarte la verdad». Raúl cerró los ojos, tratando de asimilarlo todo. Era un torbellino de emociones, de traiciones y verdades ocultas. El eco de aquellos hombres invadiendo su espacio era un recordatorio de que el tiempo se les acababa. «Raúl», la voz de Javier, ahora angustiada, resonó a través de la madera del armario. «Tienes que salir o van a...»
¿Qué está pasando?, murmuró Raúl, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. No había tiempo. El mundo exterior estaba a punto de desmoronarse. Y en el centro de todo estaba ese secreto que la mendiga, su madre, había escondido. Todo lo que creía conocer estaba a punto de explotar en su cara. ¿Qué implicaciones tendría esto para su familia, su vida? ¿Y era posible que de alguna manera su madre pudiera ser la clave para salir de todo esto? Mientras las palabras flotaban sin respuesta, un nuevo estruendo rompió el silencio. Las puertas del armario estaban a punto de abrirse, y Raúl sabía que, sin importar lo que sucediera, el destino de todos estaba a punto de cambiar, tal vez para siempre. El caos estalló en la oficina. Raúl estaba atrapado, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La adrenalina corría por sus venas mientras miraba a la mendiga, esa mujer que había declarado ser su madre. No puede ser, pensó. Pero el terror afuera era innegable. Los golpes resonaban con fuerza contra la puerta del armario, y el temblor de su voz al contemplar el rostro confiado de ella se sentía como un mantra repetido en su mente. ¡Eso no puede ser cierto! ¡Escúchame!, la mendiga insistió, con una intensidad que cortó el aire. Te necesito, Raúl. Esto es más grande de lo que imaginas. Tú eres el objetivo, porque hay secretos en tu familia que jamás debieron salir a la luz. Las palabras se quedaron suspendidas en el tiempo. Raúl sintió un frío helado recorrer su espalda. ¿Qué secretos? Su vida, su familia. Todo parecía desmoronarse y revelarse como una fachada de mentiras. La voz de Javier seguía resonando afuera, temblando de miedo. ¡Raúl! ¡Tienes que salir! De repente, el sonido de pasos pesados resonó cerca. Vinicio y sus hombres estaban en la oficina buscando a Raúl. El aire se volvió denso, lleno de tensión. «Estamos atrapados», murmuró Raúl, olvidando por un momento el caos de la pelea. La mirada de la mendiga se mantuvo firme, resuelto. «Créeme, Raúl, yo soy la única que puede protegerte. Lo que pasó hace años cambió todo. Nunca quise dejarte, pero las circunstancias me obligaron a hacerlo. Ha llegado el momento de enfrentarlo. Eso sí, hay algo más que debo contarte». ¿Qué más puede haber? Raúl sentía que el suelo se movía bajo sus pies, pero justo cuando ella iba a revelarle la verdad, un estruendo violento hizo temblar la oficina. Una explosión. Eso fue lo que detonó en su mente. La puerta del armario voló por los aires. Una nube de polvo y escombros envolvió todo. Por un momento, todo se detuvo. Entonces la oscuridad fue iluminada por figuras que entraron en la sala. Raúl parpadeó en medio del caos y vio a su hermano mayor, Esteban, entre la multitud. Todo se detuvo. Una mezcla de sorpresa y rabia llenó su corazón. ¿Qué demonios pasía él aquí? ¿Qué tienes que hacer con esto, Esteban?, gritó, sintiendo una ira profunda brotar de él. ¿Por qué estás con ellos? Esteban lo miró con una expresión de desafío y frialdad que lo dejó atónito. Lo siento, hermano, pero no tienes idea de las repercusiones de tus decisiones. Este contrato es más que un simple negocio. Hemos estado vigilándote. Las palabras le cayeron como un cubo de agua helada. ¿Vigilándome? ¿Por qué? Pero lo que siguió fue aún más impactante. Porque es hora de que sepas la verdad. No Sóller es un empresario.
Eres una pieza en un juego que desconoces. Nuestro padre no era quien pensabas. Todo lo que nos dijo era una mentira. Raúl sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran estos hombres y qué querían de él? En medio de la confusión, intentó procesar el reclamo. Se giró a la mendiga, esperando encontrar respuestas. Pero su rostro estaba en conflicto, como si ella también estuviera atrapada en esta revelación. La tensión explotó cuando Javier, a través de la multitud, logró asomarse. «Raúl, la familia está en peligro, pero tu hermano está en la mezcla de esto. No puedes confiar en él. Él es parte del plan». Raúl luchaba por juntar las piezas. Había más en esta historia que lo que creía. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito atronador resonó en la sala. ¡Atrápenlo! No podemos permitir que se escape. En un instante, el foco de atención giró hacia él y Raúl entendió que el verdadero enemigo no solo estaba fuera. La batalla por su vida, su familia e incluso su identidad estaba a punto de explotar en una revelación que podría cambiarlo todo. Mientras la confusión reinaba, un pensamiento lo consumía. ¿Podría confiar en su madre tras tanto tiempo? Y todavía más inquietante, ¿era Esteban un aliado o un traidor? La traición y la verdad estaban surgiendo entre las sombras, y Raúl estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba todo. Su vida había dado un giro absolutamente inesperado, y las respuestas estaban justo al borde de la explosión. ¡Ja! Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente hará clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Raúl estaba atrapado en un torbellino de emoción. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el sonido de una explosión retumbó como un trueno y las paredes del edificio parecieron temblar. ¡Raúl! El grito de Javier sonó distante, como si proviniera de otro mundo. Todo era un caos. La mendiga lo miraba con una mezcla de preocupación y determinación. «Debemos salir de aquí ya», dijo, arrastrándolo hacia la puerta de atrás, mientras la multitud de hombres presionaba hacia adelante, gritando, buscando a Raúl. Justo cuando iban a salir, un hombre con un rostro endurecido por años de desconfianza apareció ante ellos, bloqueando su camino. Era Vinicio y su mirada era de pura rabia. «¡No se muevan!», gritó, levantando un arma que brillaba amenazante bajo la luz de la oficina. Raúl sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo. «Mejor no hagas ninguna tontería», le respondió Raúl, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Era un juego de tensión. La mendiga, su madre, se puso frente a él como si su vida dependiera de eso. «No tienes que hacer esto, Vinicio», dijo con una voz que temblaba, pero que se mantenía firme. «Solo busca salir de aquí». «¿Salir? Nunca vas a pagar por lo que hiciste», respondió él, su voz goteando veneno. Pero antes de que el pánico pudiera llegar al clímax, ocurrió algo sorprendente. Un estallido ensordecedor sacudió el lugar. Que todos se detuvieran en seco. La puerta principal fue arrojada por los aires, y un grupo de hombres vestidos de negro, con máscaras y armados hasta los dientes, entraron como una tormenta. Uno de ellos gritó: «No dejen escapar a Raúl. Es hora de la verdad». El ambiente se congestiona. Fracciones de segundo y el caos se desata nuevamente. Los hombres de Vinicio comenzaron a gritar
y entre una lluvia de disparos y praseos, Raúl sintió que la realidad se desvanecía. ¡Raúl, corre!, gritó su madre, empujándolo hacia lo que parecía sería su última oportunidad. Pero justo cuando se dio la vuelta, un destello atravesó el aire, un balazo, un grito agudo. Raúl vio horrorizado cómo su madre caía al suelo y su cuerpo se desplomaba como una hoja muerta, dejando un rastro de sangre oscura. El tiempo se ralentizó. Se sintió como si todo en su vida se detuviera. ¡No! Un grito desgarrador salió de Raúl, pero fue ahogado por el caos que lo rodeaba. La conmoción fue pura. Vinicio, que lo había tratado como un hermano, observaba el escenario con una mirada de confusión. ¿Qué has hecho? ¡Cállate!, gritó uno de los hombres enmascarados. Esto no tiene nada que ver contigo. Raúl se quedó helado, incapaz de reaccionar mientras miraba la escena. Todo lo que había creído se desmoronaba, revelando un panorama lleno de sombras y secretos inconfesables. La oficina se convirtió en un campo de batalla, con gritos de dolor y rabia cruzando el aire como balas perdidas. Vinicio, inicialmente descontrolado, parecía retomar el mando. «Esto termina aquí. La verdad saldrá, Raúl. Y no podrás escapar de lo que eres. Nunca lo haces». Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Raúl no tenía idea de lo que Vinicio sabía, pero una parte de él sentía que había algo más detrás de esto. Una verdad aún más oscura que lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mientras la habitación giraba en un torbellino de caos, el corazón de Raúl palpitaba con desesperación. Su madre, o lo que quedaba de ella, y la conexión que había tenido con ella, ahora se sentía como un cruel espejismo. ¿Qué secretos había ocultado? ¿Qué parte de su vida era verdad y cuál pura ficción? La angustia lo atravesaba. «¡Solo escapa!», le gritó Javier, empujando a Raúl hacia la salida. Pero él no podía moverse. Estaba atrapado no solo en un mar de violencia, sino en un laberinto emocional que no sabía cómo enfrentar. Mientras las sombras se cerraban sobre él, un pensamiento lo atormentaba. ¿Había algo más que su madre no le había confiado? La verdad estaba a la vuelta de la esquina. Pero ¿quién podría decírselo antes que todo se desmoronara por completo? No había respuestas, solo incertidumbre, y el eco de la tragedia se hacía más fuerte. El caos en la oficina se tornó en un frenético torbellino de adrenalina. Raúl sentía su corazón golpear con fuerza en su pecho, pero las palabras de su madre resonaban más intensamente en su cabeza. «Soy tu madre». Esa revelación lo había dejado atónito, pero no había tiempo para procesar nada más. Tenía que salvarse y salvar a su familia. Los gritos y disparos retumbaban. La figura de Vinicio se alzaba como una sombra oscura, su mirada fija en Raúl. «No podrás escapar de esto». Voces eufóricas lo rodeaban, pero una presencia cálida en su pecho lo mantenía en pie. Débilmente intentó absorber la escena, el polvo que se alzaba, los rostros tensos. Chris, una de sus asistentes, tenía su expresión de terror y sorpresa, incapaz de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Todo parecía un mal sueño del que quería despertar. «¡Raúl, corre!», gritó Javier nuevamente, pero su voz se perdía en el pánico. La tensión era un punzón y el tiempo parecía desvanecerse. Entonces, un estruendo, como si el cielo mismo se hubiera abierto. «¡Atrápenlo!», gritaron, y su instinto le decía que había que moverse. Pero al mirar hacia atrás, Raúl vio algo que paró sus pensamientos. Una mujer emergió de entre las sombras, con una mirada fría como el acero, envuelta en una capa negra que flotaba a su alrededor como si tuviera vida propia. «¡Raúl!»,
gritó, y él sintió un calor extraño recorrerle la piel. Reconoció el acento. Era su hermana Laura, a quien había perdido de vista años atrás. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? La incredulidad lo envolvía, pero antes de que pudiera acercarse, Laura se abalanzó sobre él, mientras uno de los hombres armados la detuvo. «¡Nadie se mueve!», dijo con un tono de desprecio que le heló la sangre. Raúl se mantuvo empotrado en su lugar, pero la confusión lo rodeaba como una neblina espesa. «Lo lamento, hermano», dijo Laura, girando su mirada hacia Vinicio. «No puede haber más mentiras. Las cosas no son lo que parecen». Sus palabras colisionaron con el aire, y el silencio abrupto que siguió fue un grito silencioso que acorraló a todos en la habitación. Los hombres se acercaron, sus rostros reflejando una mezcla de desconfianza y miedo. Raúl sintió náuseas. ¿Qué era todo esto? Su hermana también estaba en esta locura. Se dio cuenta de que su familia estaba inmersa en una maraña de secretos inconfesables. Pero entonces una verdad desgarradora surgió entre las sombras. «¡Laura!», gritó Vinicio. «¿Tú también estás en esto? Es más complicado de lo que crees». La tensión creció en el aire, la atmósfera pesada con el peso de revelaciones. Raúl miró a su madre tendida en el suelo y su corazón se rompía más al pensar en las traiciones ocultas. ¿Qué es lo que no nos han contado? ¿Qué está sucediendo en este juego de engaños? Antes de que Laura pudiera responder, un fuerte estallido resonó desde fuera. ¡La policía! Raúl se pasó la mano por el cabello, sudando y sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. «¡Debemos salir de aquí!», gritó Javier, intentando abrir camino entre el caos. Pero Laura soltó una risa amarga, una risa que se convirtió en un grito ahogado en el aire. «No podemos salir, Raúl. Nadie sale». Su mirada se volvió hacia Vinicio y en un instante fugaz el tiempo se detuvo. «Porque somos parte de un sistema más grande. Mi verdadero padre». Sus palabras fueron como un balazo. Raúl sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? ¿Su madre no era su madre? ¿Vinicio no era solo un rival? En medio de ese mar de visiones colisionando, todo se sentía como un engaño. Y ahora, esa mujer, que había sido una mendiga en su oficina, decía ser parte de un secreto que lo conectaba con ellos de una manera que no podía imaginar. La explosión se escuchó de nuevo, más fuerte, y Raúl supo que el final estaba cerca. Pero esa revelación lo había golpeado. Todo lo que consideraba real estaba a punto de transformarse en humo. «¿Qué verdad oculta son ustedes?», se preguntó en voz baja, buscando esas respuestas entre miradas llenas de miedo. Pero antes de que el pánico estallara de nuevo, un grito rompió la atmósfera. «¿Dónde está Raúl?». De alguna forma, había una figura en la distancia que iluminaba la identidad de los oscuros personajes en la habitación. Su mente se llenó de dudas y ansiedades. La realidad sobre su familia y su propia vida se tambaleaba en el frágil hilo de la verdad y la desesperación. Todo ello a la expectativa de un desenlace que parecía inevitable. ¿Estaba su vida y su identidad realmente en peligro? La respuesta estaba a punto de estallar frente a él, y el tiempo, su enemigo implacable, avanzaba sin compasión. La tensión en la oficina era palpable. Todos estaban a la expectativa, mirando entre Raúl, Vinicio y Laura, sin saber qué iba a pasar. Esa sensación de que el mundo se desmoronaba se intensificó en un instante y la atmósfera se volvió pesada, como si la habitación misma contuviera la respiración. Raúl aún no podía procesar la afirmación de su madre. «No puede ser», murmuró, pero su voz se perdió en el caos. «Raúl, ven aquí», gritó Javier, empujando a Raúl más cerca de la salida.
Pero al volverse, la imagen de su madre caía de nuevo ante sus ojos. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Un disparo resonó en la habitación y el tiempo pareció detenerse. La escena se abría ante él como un cuadro espeluznante. Su madre en el suelo. Una mancha roja se extendía por su camisa. ¡No! ¡Mamá!, gritó Raúl, pero el sonido se ahogó en el bullicio. Luego, un momento inesperado. Laura dio un paso adelante. Su mirada se tornó feroz. ¡Basta!, gritó. Su voz cortante atravesó el frenesí. Vinicio se giró hacia ella desconcertado. «¿Qué estás haciendo, Laura? ¡Sal de aquí!». Pero en su voz había un matiz de desesperación. «Esto no se trata de ti, se trata de la verdad», replicó ella. Raúl apenas lograba entender. «¿Qué verdad?». Justo cuando la confusión lo consumía, un nuevo giro lo barrió. De repente, la puerta principal se abrió de par en par. Un grupo de hombres en trajes oscuros, con una presencia amenazante, irrumpieron en la oficina. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». La voz autoritaria resonó a través del caos, y todos los presentes se congelaron. Raúl, Javier, su madre tendida, incluso Vinicio, parecían quimeras en el resplandor de las luces. En ese instante, la figura más imponente avanzó. Sus ojos fríos evaluaron la escena. «Así que este es el espectáculo que hemos estado esperando». Y entonces, como un rayo que partía el cielo, la revelación cayó como un golpe. «Raúl, soy yo, tu verdadero padre». El aire se volvió denso. Raúl se quedó helado, incapaz de procesar lo que escuchaba. ¿Su padre? ¿Aquella figura oscura que había creído muerta? Todos los recuerdos de su infancia, las historias de un padre ausente, se tornaron en un torbellino de emociones. «¡No puede ser! ¡Tú estabas muerto!». El grito salió de Raúl como un eco ensordecedor. La confusión se transformó en ira. «¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada?». Fue como si un torrente de rabia lo atravesara. Pero la mirada en el rostro de este hombre era de dolor y arrepentimiento. Porque había cosas que tenía que protegerte, secretos que no debían salir a la luz, dijo, su voz pesada con una verdad desgarradora. Raúl sentía que el mundo se desmoronaba de nuevo. Todo lo que había sabido sobre su familia, sobre su vida, se desvanecía ante este nuevo cuadro. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional. «¡Estás mintiendo! ¡Todo el mundo ha mentido!», gritó Raúl, mientras cada palabra salía de su boca como un golpe. La ira lo consumía. La traición caía como una losa pesada. Mientras el caos continuaba, Laura intervino y gritó: «¡Eso no importa! Lo que importa es que ahora estamos todos en peligro. Si tú, Vinicio, y ese hombre tienen algo que ver entre ustedes, no puede terminar bien». Raúl se sintió como si estuviera balanceándose en un hilo de tensión. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «Porque no todos en esta sala son lo que dicen ser. La verdad más oscura está a punto de salir a la luz. Y puede que tú, Raúl, seas la clave para resolverlo o para destruirnos a todos». En esos frutos cortos de palabras, Raúl vio no solo el miedo, sino también desesperación. La sombra de su padre se acercó y una mirada de compasión cruzó su rostro. «La familia siempre busca protegerse, Raúl, pero lo que creíste que era protección era manipulación», dijo, y esas palabras fueron como cuchillos. Todo lo que había creído verdadero se tambaleaba. Fuera de la oficina, la sirena de la policía se escuchaba cada vez más cerca. La vida de Raúl estaba a punto de convertirse en un callejón sin salida. Las relaciones en la habitación eran más complejas de lo que jamás podría haber imaginado.
En un giro que dejó una estela de desencanto, un pensamiento lo invadió. Está preparado para enfrentar todo lo que eso significa, y a un padre que nunca estuvo presente. El silencio seguía pesado, y cuando la verdad golpeó con la brutalidad de una tormenta, Raúl supo que el verdadero juego apenas comenzaba. La tensión en la oficina seguía acumulándose. Raúl estaba atrapado en un volcán de emociones. «Soy tu padre». Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Impotente, miraba a su madre, y la imagen de su hermano, Vinicio, se quedaba grabada en su mente. La verdad parecía girar como un torbellino, y él se sentía pequeño y perdido en su propio mundo. «No puedes estar hablando en serio», gritó Raúl. El nudo en su garganta se hacía cada vez más apretado. «Me has dejado crecer sin saber quién eras, sin saber nada. Todo ha sido una mentira». Su voz temblaba de rabia y dolor. Laura intervino, preocupada. «Raúl, esto no es el momento. Tenemos que salir de aquí». Pero él no podía dejar de mirar a esa figura que decía ser su padre. Era como una sombra del pasado que había vuelto para atormentarlo. «¿Por qué no apareciste antes? ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres de mí?». La mirada de su supuesto padre no mostraba nada más que un profundo dolor. Una voz en su interior le decía que había más detrás de esa historia. Algo que lo haría temblar aún más. Un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. La puerta de la oficina explotó con estruendo, y los hombres armados entraron como una tormenta desatada. «¡No se muevan!», gritaron, levantando las armas. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. El caos era inminente. Los ojos oscuros buscaban a Raúl. «¡Atrápenlo!», uno de ellos gritó. En un abrir y cerrar de ojos, todo se convirtió en un torbellino de gritos y disparos. Raúl empujó a su madre, quien yacía aún en el suelo, y gritó: «¡Javier, ponla a salvo!». Pero en ese momento, un brillo en el brazo de su madre atrajo su atención. «¡Esperen!». «¡No!». Lamentando su madre, alzó el brazo y gritó con una voz que resonó en el aire: «¡Detenidos! ¡Soy la clave!». Todos se quedaron en silencio. La explosión de adrenalina se detuvo en el aire. Raúl, confundido, miró a su madre y dio el brillo de una pulsera en su muñeca. «¿Qué es eso?», preguntó, regañando su miedo. Su madre no dejaba de mirarlo intensamente. «Es un rastreador. Me lo dieron para que pudiera encontrarte», murmuró ella, su voz ahora fuerte y firme. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. «No solo soy tu madre, soy parte de algo más grande, algo que involucra a tu familia y a la mía». Los hombres armados dudaron, mirando entre ellos, como si sintieran que las piezas del rompecabezas se movían. «¿De qué hablas? No hay tiempo para jugar», gritó uno de ellos. La mendiga se levantó lentamente, con una fuerza inesperada. «Tu padre y yo estuvimos involucrados en algo, un proyecto que nunca debió salir a la luz. Los contratos que firmaste pusieron en juego más de tu carrera, pusieron en riesgo nuestras vidas». Raúl sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó con desasosiego, sintiéndose cada vez más atrapado. «Los hombres que están aquí no son lo que parecen. Están buscando vengarse de mí, de nosotros, porque saben que estoy cerca de la verdad. Ha llegado la hora de desenterrar secretos, Raúl». Pero la voz de su madre se cortó y su expresión cambió. «No todos están aquí por mí, Vinicio». Su mirada se volvió hacia su hermano, quien estaba enredado en la escena como un actor en un mal guión. «¿Qué pasa con él?», preguntó Raúl, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Vinicio», susurró, mientras el caos retumbaba a su alrededor. «Él no es solo tu hermano, es el puente que conecta a ambas familias, y su lealtad está en duda». Todo se desmoronó. Raúl sintió un frío helador correr por su cuerpo. No,
Eso no es posible, dijo con una incredulidad que resonaba en cada palabra. Antes de que pudiera procesarlo todo, el abrazo del caos lo asió de nuevo. Vinicio levantó su arma y el tiempo pareció detenerse un momento. Eso es, siempre ha sido un estorbo para mi hermano. Su rostro ahora revelaba una mezcla de traición y rencor que Raúl nunca habría imaginado. «Vinicio, no lo hagas», gritó, pero el ruido de la balacera lo ahogó. En un instante de locura, un disparo resonó en la sala, seguido de un grito desgarrador. Raúl no supo hacia quién mirar. El mundo se tornó negro. Se sintió como si le hubieran desgarrado algo dentro. La verdad que pensaba haber descubierto se desmoronaba bajo el peso de los secretos en las sombras. ¿Podría confiar en alguien? ¿O todos sus lazos estaban condenados? El dolor y la traición se cernían sobre él como un tormenta, y no sabía si podría escapar de este horror. Así, con el corazón en la mano y un futuro incierto, se enfrentó a la realidad de que todo en su vida se había convertido en una batalla de lealtades completamente destruidas. ¿Qué pasaría si el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que le gustaría aceptar? Y sí, al final del día, todos habían estado jugando un juego más grande del que él jamás podría haber imaginado. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Eli. Raúl se quedó paralizado, su mente girando después de las palabras de su supuesto padre. «Soy tu padre», resonaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Miró a su madre, y el rostro de Vinicio reflejaba la tensión en el aire. El ambiente se volvía denso, aplastante, y sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Entonces, un disparo rompió la atmósfera. El sonido fue seguido por un grito desgarrador que reverberó por toda la oficina. Raúl se volvió hacia el lugar de donde provenía el grito y vio a Javier caer de rodillas, sujetándose el hombro, una mancha de sangre floreciendo su camisa. El rostro de Raúl se blanqueó. «¡Javier!», gritó, la angustia desgarrando su voz. La habitación pareció congelarse. Todos, incluido Vinicio, miraron en horror. El caos había llegado y no había manera de escapar. «¡Necesitamos salir de aquí!», gritó Laura, empujando a Raúl hacia un rincón. Pero él estaba aturdido. Javier estaba herido y no podía apartar la vista de su amigo desvaneciéndose. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Entre la confusión, una figura apareció en la puerta. Era una mujer, con una máscara oscura cubriendo su rostro, su cuerpo en silencio y precisión. «¡Detenidos! Son arrestados por traición», dijo con una voz firme que congeló a todos en su lugar. Raúl sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué?», murmuró, su mente aturdida buscando respuestas. Pero la mujer con la máscara no dio tiempo para preguntas. «Ustedes están involucrados en un oscuro juego de poder. Su padre Raúl es el centro de todo. Pero su madre, hay más de lo que han creído. El mundo se desmoronó una vez más». «¿Qué?», Raúl no podía procesar. ¿Su madre? ¿Qué estaba revelando esta mujer? Ella también es parte de esto. Ha estado manipulando las circunstancias desde la sombra. El tiempo se detuvo. «¡Eso no es cierto!», gritó Vinicio, pero su voz sonaba vacía, impotente ante la verdad que se desataba. Laura estaba a su lado, confundida y aterrorizada. «¿Qué estás diciendo?». La mujer dio un paso adelante, una presión palpable en el aire. «Tu madre y tu padre están conectados a una conspiración que se remonta a años. Ellos son piezas de un rompecabezas
que trasciende a esta familia. Ustedes nunca supieron la verdad de su legado. Raúl sintió que la sala giraba. ¿Legado? ¿Qué legado? Su voz se rompía por la rabia. ¡Silencio!, la mujer mandó, su mirada cortante. La verdad es que, si no colaboran, todos aquí pagarán un precio muy alto. Se han convertido en parte de algo enorme y sus vidas están en peligro. La adrenalina lo mantenía alerta, pero el dolor por Javier, el asombro por las revelaciones lo estaban consumiendo. ¿Qué necesitas para que esto acabe?, preguntó con desesperación. ¿No? Todo. La verdad no se oculta así como así. Necesito que confieses lo que sabes. Tu madre, ella sabe más de lo que dice. Ellos han estado observando. Y están cerca, dijo, y en ese momento la puerta trasera de la oficina se abrió bruscamente. Un grupo de hombres armados entró. Esta vez eran más organizados, con una determinación feroz. ¡Atrápenlos!, gritó uno, mientras todos empezaban a moverse en un torrente de caos y confusión. Raúl sintió que su corazón se detenía. Javier cayó al suelo, tratando de levantarse. ¡Raúl, no te quedes ahí! Pero la imagen de su madre, tendida en el suelo, le desgarró el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Era su madre el verdadero enemigo? ¿Quién era él en todo esto, realmente? Cuando un hombre se acercó a él, su mirada decidida, Raúl sintió un impulso de luchar por lo que sabía. Por sus amigos, su familia. Se giró a la mujer enmascarada. ¡Tú, dime la verdad! Ella lo miró, y por un breve instante hubo un reconocimiento en sus ojos. ¡Por tu propia seguridad, dispárales antes de que sea demasiado tarde!, dijo, y la urgencia de su tono hizo que la adrenalina corriera por sus venas. ¿Era verdad? ¿Era el tiempo de actuar? En ese instante Raúl lo entendió. No podía dejar que su familia cayera. Todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Pero ahora la verdad era su única salida. ¡Vamos!, gritó, y corrió entre los cuerpos, decidido a salir vivo. Antes de que pudiera avanzar, un disparo resonó en el aire. Sin embargo, esta vez no era un simple disparo. Una bola de fuego iluminó parte de la habitación. Raúl se dio la vuelta y justo antes de que la explosión lo envolviera, comprendió. Todo estaba conectado. Al menos por un momento la verdad estaba a punto de ser revelada. Pero en aquel detonante final, todo lo que creía saber cayó en el abismo. La oficina se llenó de humo, y Raúl supo que la verdad estaba a solo un paso de desvelarse, o tal vez de destruirlo todo. El caos estalló en la oficina. Raúl esquivó el humo y la confusión, su corazón palpitando con fuerza. Sabía que el tiempo se acababa. La voz de la mujer enmascarada resonaba en su mente. Tu madre es parte de algo más grande. ¿Qué secreto ocultaba? ¿Y a qué costo? La figura de Vinicio avanzaba, su mirada fría como el acero. No puedes escapar de esto, hermano. Nunca lo pudiste. Raúl sintió que la rabia se encendía en su interior. Miró a Javier, aún luchando por levantarse. «¡Tienes que salir de aquí!», le gritaron. Pero antes de que pudiera actuar, una explosión retumbó en la oficina, causando que las balas de cristal cayeran como lluvia. «¡Atrápenlo!», gritó uno de los hombres enmascarados. Y el pánico se apoderó de todos. Las balas silbaban a su alrededor, y Raúl sintió que el peligro lo abrazaba. «¡Corre!», le gritaron. Con un giro rápido, corrió hacia la salida, mientras los hombres armados se lanzaban en su dirección. La adrenalina bombeaba por sus venas. Miró por encima del hombro, viendo a su madre todavía luchando por levantarse. «¡Mamá!», gritó, sintiendo que la desesperación lo ahogaba, pero no podía detenerse. La incertidumbre le apretaba el pecho.
Justo cuando pensó que no había salida, vio un destello de luz. La ventana rota, un camino hacia la libertad. Sin pensarlo, saltó, cayendo con una sensación de alivio. Pero la caída era solo el comienzo de su desafío. Se levantó y corrió hacia la calle. Gente a su alrededor miraba con ojos confundidos, pero no tenía tiempo para detenerse. Afuera, el caos continuaba. La policía había llegado y se escuchaban sirenas. ¡Alto! ¡No se muevan!, gritaban los oficiales, pero Raúl solo podía pensar en salvar a su familia. La imagen de su madre herida le perseguía. Corrió hacia el estacionamiento, buscando su auto. ¿Dónde está?, se preguntaba mientras el sudor le corría por la frente. Justo entonces sintió una mano en su hombro. Raúl, era Laura, su hermana. «Tienes que venir conmigo». La mirada en sus ojos decía más que 1000 palabras. ¡Ah, ellos vienen! ¡No hay tiempo! La urgencia en su voz resonaba en su pecho. Raúl asintió, sabiendo que no podía dejar que la traición pasara por alto. Los hombres armados dispersaban humo. Los ecos de gritos y disparos todavía resonaban. La mujer enmascarada se acercó y con su voz firme dijo: «Ustedes son más poderosos de lo que piensan. Juntos pueden terminar con esto». Raúl miró a su madre, quien ahora estaba arrodillada y estaba tomando aliento. «¿Qué debo hacer?», preguntó, el miedo palpando en cada palabra. Ella levantó la mirada y en sus ojos brilló la determinación. «Conéctate con ellos. Usa lo que eres». El dolor se intensificó en su pecho mientras una nueva comprensión comenzaba a formarse en su mente. Raúl se dio cuenta de que su vida era un juego de dominó, donde un movimiento podía causar una avalancha. Pero al mismo tiempo había una extraña sensación de esperanza. La verdadera conexión familiar y un futuro más allá del caos brillaban a la vista. «Está bien», exclamó, y tomó la mano de Laura. «Hagámoslo juntos». Se sintió fuerte al verbalizarlo, y el deseo de proteger a los suyos tomaba forma dentro de él. Justo en ese momento, el espacio se llenó de un destello de luces, el sonido de las sirenas cada vez más cerca. Mientras los hombres armados se dispersaban, Raúl supo que era solo el comienzo de una batalla más grande. Pero estaba decidido a luchar. «No podemos perder más tiempo». Con determinación giró y retrocedió hacia el caos, su aliento saliendo en ráfagas, mientras el futuro seguía delirante y lleno de incógnitas. La lucha apenas comenzaba, y la verdad que los unía podía ser una herramienta poderosa. Raúl respiró hondo y se adentró en la tormenta, sabiendo que ahora la familia no solo era sangre, sino una cama de secretos y valentía. Mientras corría, el eco de verdades ocultas repicaba en su mente. ¿Qué les depararía el futuro? Las respuestas estaban a un solo paso de revelarse, pero ahora, más que nunca, sabía que no estaba solo, y eso, de algún modo, lo hacía sentir más fuerte. No olvides suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer E.